profesora del Departamento de Física. Ah, ok, bien. Y bueno, hemos organizado este conversatorio sobre los bioterios, el campo experimental y los invernáculos, como dijeron, bueno, las facilities o el nombre que le quieran poner. Yo, desde el espacio CCP, desde el espacio de construcción colectiva de profesores, y nos acompaña también Inés Camilioni, que es profesora del DECAO, está por ahí, que es nuestra candidata a vicedecana, y yo soy la candidata a decana por el espacio. La agrupación CCP podemos definir que es un espacio de discusión, un espacio inclusivo, donde hay reflexión, hay proyectos para llevar como propuestas a la próxima gestión de la facultad. Y por eso nos parece importante que nos empecemos a reunir desde ahora y que acordemos agendas comunes, y también que tomemos el compromiso de que esto continúe durante la gestión. Ese es nuestro compromiso mayor, digamos, y nuestra propuesta hacia la gestión. Bueno, así que a los que no nos conozcan todavía, las invito a leer las propuestas, que tenemos una página web flamante, recién estrenada, traer las ideas, inquietudes y acciones a nuestros encuentros los jueves a las 6 de la tarde, y bueno, y si quieren también adherirse al espacio. Bueno, en este caso es el primero de los conversatorios que estamos organizando alrededor de temas de interés común, si quieren por áreas, que involucran a distintos departamentos e institutos de la facultad, porque nuestra idea es empezar a relacionarnos más transversalmente, y no solo intrainstituto o departamento, sino interinstituto y departamento, y bueno, hacer una caracterización de dónde estamos, de la fortaleza, de las debilidades, y de qué proyectos nos quedaron en el tintero, y de qué proyectos tenemos a futuro, ¿no? Y todo entre todos y todas. Hoy en particular nos reunimos para referirnos a estos espacios que son de mucha importancia para los grupos que trabajan en biociencias, distribuidos en los distintos departamentos e institutos. Espacios que, bueno, me imagino son vitales para el buen funcionamiento de las tareas de investigación y de docencia de estos grupos, de estos departamentos, de estos institutos. Así que bueno, luego de esta pequeña introducción la dejo a Gaby Amodeo y a Edith Cordon, que fueron en realidad las personas que motorizaron con mucho empuje este encuentro. Así que Gaby o Edith. Sí, ahora va a hablar Edith. Sí. Bueno, hola a todos. Bueno, gracias por venir. La idea, vamos a hacer rápido, la convocatoria o la decisión de las personas de quiénes van a hablar fue bastante... ¿Qué? Se cortó el enlace. Conocíamos. Edith, se cortó. Sí. Si quieres retomar la idea. Entonces, bueno, contactamos a la gente que conocíamos, que estaba más involucrada en cada una de las facilidades, establecimientos o como le llamemos, a las estaciones biológicas. Y bueno, y fueron surgiendo voluntariamente quienes sentían que tenían algo para aportar en cuanto a cómo a lo largo de los últimos años nos fuimos arreglando cada uno con la estación biológica con la que tiene más contacto para construir o hacerla funcionar, sabiendo que el bajo presupuesto que tenemos para este tipo de actividades, y bueno, y hubo distintas, por eso la idea de hoy es que los que hablan conocen la historia de cada una de estas estaciones y nos pueden contar cómo se fueron armando distintas propuestas y qué posibilidades hay para el futuro para que todo funcione un poco mejor y sea más orgánico al funcionamiento de investigación y docencia de la facultad. Así que no sé si Gaby quiere agregar algo más, y si no, yo pasaría directamente a los oradores, así después tenemos más tiempo para discusión. La idea es que va a haber 3 bloques, uno de bioterios, otro de campo experimental y otro de invernáculo. En cada uno de esos bloques hay una serie de oradores con un estilo que se conoce como flash talks, que quiere decir que hablan muy poquito cada uno,
porque para así tenemos un paneo y después nos dedicamos entre todos a intercambiar ideas o a hacer propuestas o incluso a escuchar a otros y otras que están presentes. Entonces largamos con la parte de bioterio y lo encabeza a Dalí Peche. Bueno, gracias por la invitación. Solo quiero mencionar que un poco la idea surgió a partir de un encuentro que tuvimos los que participamos en este espacio, que estamos dedicados a las ciencias biológicas, y me están interrumpiendo. y bueno, y surgió la preocupación, la necesidad de charlar un poco, de intercambiar ideas sobre las facilities de animales en general, y bueno, se agregaron también las plantas con los invernáculos, campo experimental, etc. Lo que yo les voy a contar es un poco a nivel histórico, primero por lo que más conozco yo, que es el bioterio central. Desde que hace 30 años yo empecé la tesis en el grupo de Lantos, que conozco ese bioterio, que en principio era un bioterio donde medio los grupos lo iban manteniendo. Me imagino que cada grupo tenía, si era animales no tradicionales, me acuerdo de los armadillos de Afani, ayer nos acordábamos con Marcelo Rubinstein, y después eso se fue profesionalizando y hará cuestión de, digamos, ya 20 años o más, siempre alrededor del bioterio habría un grupo de usuarios que éramos los más activos, que teníamos como un grupo de apoyo al bioterio, donde frente a situaciones de accidentes teníamos que colaborar. Me acuerdo que cada verano que llegaba nos teníamos que preocupar de que no se caiga el aire acondicionado. Belén Elgoyen, Marcelo Rubinstein, Gaby Rabinovich, había un montón de gente trabajando y aportando dinero para el bioterio. Fue mejorando hasta que en un momento, no fue mejorando, fuimos siempre con esas preocupaciones hasta que en un momento surgió la idea de Marcelo de hacer una presentación para mejorar y subir una escala en el profesionalismo del bioterio central en una presentación al PME 2006. Y Marcelo me mandó esa presentación y la quiero mostrar un resumen de lo que, un poquito de la carátula, donde se pone realmente que había en ese momento, en el año 2006, un atraso muy grande en el desarrollo, en el mantenimiento de los animales de laboratorio, que como dijo Andrea es una pieza muy importante para nosotros. No vale para nada la pena comprar equipos de última generación si nuestro sistema biológico no está en condiciones. Y realmente para los que no están en temas a veces cuesta entender el hecho de que el sistema biológico es muy importante y continuamente tenemos que hacer inversiones para mantenerlo a la altura. Este PME, en su momento, que lo sacamos, nos otorgaron 2.256.000 pesos, que en ese momento era equivalente a... ese es el posterior. Ah, no, el primero, 1.800.000, y era equivalente a $620.000. ¿Está bien, Marcelo? Más o menos, sí. Más o menos. Bueno, eso permitió, fue un trabajo conjunto de investigadores que utilizaban el bioterio. No era solo el Pabellón 2, sino el INGEBI, otros institutos de capital, donde pusimos nuestros CVs para llevar adelante un PME que al salir nos permitió subir en una escala importante porque pudimos comprar rack ventilados, adecuar algunos cuartos, poner campanas de seguridad biológica, tema de autoclaves para lavados de material, etc. Eso fue muy importante. Otro hito fue después, en 2013, cuando el ministro Barañao, en ese entonces, nos avisa que había dinero para sistemas de bioterios. Hicimos una nueva presentación. Cuando hablamos de una nueva presentación es que un grupo de usuarios se junta colectivamente a tratar de presentarse para poner plata en la facility. Y en ese momento el apoyo logístico que teníamos
era un apoyo de la misma directora o la dirección del bioterio. En ese momento es el segundo caso, que fue el dinero que tenía Barañao, que era en total para todos los sistemas de bioterio 8 millones de pesos. A nosotros nos tocó 2.256.000 pesos, que equivalían a $370.000. También ahí se hizo una mejora en el bioterio, ya no tenemos que sufrir tanto por los aires acondicionados, aunque hay a veces algunos sustos, y mejoramos bastante la calidad. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de alcanzar niveles internacionales, pero eso no se logra. A nivel internacional se va mucho más rápido que lo que podemos avanzar, pero fueron dos hitos importantes. Cuando estuvo como secretario académico, sí. ¿Cuánto me queda? Un minuto. Cuando estuvo secretario académico, el secretario de investigación Canepa nos convocó a Elba Vázquez, que supongo que va a hablar de ella, como directora de Ikivisen, y a mí como vicedirectora de IFIBINE, para ver si podíamos aportar, porque eran los institutos que más tenía investigadores que más usaban ese bioterio. Elba pudo aportar con CPA, lo va a hablar ella, y nosotros pudimos aportar con equipamiento, y hicimos un pedido en el 2018 de un PIDAE para reformular estructura del bioterio. Voy a cerrar diciendo que la última gestión, que fue la de Darío y Cecilia, es una gestión que se metió de lleno en el sistema de bioterio y nos da un apoyo logístico muy importante para llevar adelante los cambios que queremos hacer. Respecto al bioterio no tradicionales, y con esto cierro, no tengo mucha experiencia, pero me da la sensación de afuera que todavía, como hay una gran variedad de requisitos según el sistema biológico, depende mucho de pocos grupos, y habría que hacer un trabajo logístico y pensarlo, consensuarlos, ayudados por la propuesta que hace la Secretaría de Investigación, de meternos de lleno a tratar de levantar y que sea una facility de la facultad para cualquier investigador a futuro y no solo para los grupos actuales. Con esto cierro, me quedé con cosas por decir, solo quería comentar que tenemos que trabajar todos juntos, ayudados por las secretarías de la facultad, para estos sistemas que son sistemas de la facultad. Gracias. Seguimos con Marcelo directamente, la discusión general se hace al final. Sí, a ver, por temas de tiempo no voy a decir mucho más que lo que ya dijo Dalí, que fue al centro del problema, tanto desde el punto de vista de la perspectiva histórica, lo que viene pasando, como la situación en la que está ahora el bioterio, en donde siempre está como en un déficit crónico respecto de las necesidades de los investigadores y de los grupos de investigación y de los propios animales, porque las normativas internacionales que Argentina tiene que seguir en todo momento, porque son requerimientos que por un lado nosotros creemos en esas normativas que tienen que ver con mejoras en el bienestar animal, en el cuidado de los animales, y en la consideración, en esta relación dialéctica entre el animal como un ser vivo que sufre, que tiene sus emociones, pero que por el otro lado es un reactivo biológico, y que tiene que tener, o que nosotros pretendemos que tenga ciertas normas de estandarización y de mantenimiento de una cantidad de patrones fisiológicos y microbiológicos a lo largo del tiempo. Y entonces de lo que se trata ni más ni menos un bioterio, para los que saben lo que es un bioterio, que es la mayoría de la gente que está acá, es muy obvio, pero para quienes no es tan obvio, es mantener animales en condiciones absolutamente separados de lo que pasa fuera en el exterior, para que no cambie la temperatura, para mantener constantes los ciclos de luz y oscuridad, la humedad relativa, etc. Y eso es muy difícil, cuesta mucha plata mantener con equipos y procedimientos y personal calificado al medio ambiente afuera de lo que pasa adentro. Y bueno, y eso cuando Adalí se refiere a toda la plata que se necesita para comprar equipamientos, para hacer las reparaciones, etc., bueno, está hablando de eso, de cómo se hace para poder mantener un lugar donde viven animales,
los 365 días del año, las 24 horas. Nosotros no podemos suspender un experimento y decir, bueno, ahora estamos con poca plata, pongamos a los animales en el freezer y retomamos dentro de 3 meses. No se puede. Entonces empiezan a producirse situaciones de deterioro que en la medida que uno no las soluciona rápidamente se convierten en círculos viciosos con alto grado de precarización. Y en la medida en que no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, se está haciendo las cosas muy mal, ¿no? Ya hemos pasado por situaciones realmente mucho peores que la actual. La actual, yo en este momento no tengo animales en el bioterio, pero sí conozco gente directamente que los tiene y sé cómo están dando el bioterio, y no es uno de los peores momentos, y casi diría que es uno de los mejores, pero tampoco es que los mejores momentos han sido realmente muy buenos, ¿no? Entonces, es una situación que una facultad como la nuestra, de la Universidad de Buenos Aires, en un país como la Argentina, no puede mantener este deterioro crónico en este tipo de instalaciones porque no nos hace bien a nadie, ni a nosotros, ni a nuestras investigaciones, y tampoco a los animales. Entonces, hay que elaborar, hay que tener un plan más o menos concreto de cómo ir avanzando, y todo esto se resuelve con plata, porque personal y recursos humanos y investigadores, investigadoras y becarios y becarias motivados para que esto funcione bien, siempre los hubo, y en general también las autoridades de la facultad también han siempre sido muy receptivos, pero bueno, es el otro problema que hay que destacar y que hay que saberlo. O sea, en términos relativos, el costo de mantenimiento del bioterio es superior, o sea, si uno hace la relación entre lo que cuesta el bioterio y la cantidad de grupos que lo usan, o de investigadores e investigadoras, incluyendo becarios, ¿no? Y proyectos, es un recurso caro, pero es un recurso caro en cualquier universidad del mundo. Y es un recurso que siempre da déficit. Nadie pretende que los bioterios sean autosustentables. O sea, tiene que haber alguien que esté poniendo plata y que esté bancando una instalación de ese tipo. No existe la autosostenibilidad en ningún lugar del mundo, por más servicios de altísima calidad que presten. Ok. Muy bien. Bueno, seguimos con Elba, que nos cuente un poquito cómo fue la interacción de Ikivisen con el bioterio y algo más, sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros, nos tocó de alguna forma, pero contentos de hacerlo, de otorgar cargos, o que los cargos de CPA que se consiguieron por el CONICET fueran asociados a nuestro instituto. Estoy yo en el lugar de Verónica, porque fue la que estuve en toda la gestión. En realidad esos cargos fueron gestionados por el decano y el vicedecano de la facultad. En ese momento había otros presidentes del CONICET y estaba Mirta Flaviá, y bueno, nos ayudaron mucho, le dieron importancia a este tema del bioterio central, y los cargos se asociaron al Ikivisen, en parte porque, bueno, en ese momento yo era directora y estuve de acuerdo porque sabía la necesidad que tenía el bioterio de incorporar más gente, o de otorgar cargos más estables al personal, y por otro lado porque era un instituto nuevo que no tenía demasiada cantidad de CPAs, así que estaba bien incorporarlos otra vez nuestros. Trabajamos siempre de manera muy asociada con la Secretaría de Investigación. Nunca, digamos, hicimos diferencia o creímos que era todo el personal del bioterio recibía los mismos beneficios y las mismas deberes y obligaciones que si pertenecían a la CONICET, sus cargos, o pertenecían a la facultad. En eso siempre nos han apoyado, y realizó una tarea muy importante la Comisión de Bioterio, que le integra, entre otras personas, Diego Ladrach, Claudia Pérez Leirós, y no me acuerdo en este momento quién más, pero ellas dos son de nuestro instituto, por eso me acuerdo, pero hay gente de otros institutos. Amaicha y Mariana. Amaicha, exacto. Bueno, realmente hacen una tarea muy
muy buena para el bioterio, porque están en el día a día siguiendo la actividad de todos los integrantes, y creo que fue muy bueno que se pudieran incorporar estos cargos técnicos para el bioterio, que cumplen funciones solo en el bioterio, no están cumpliendo funciones en ninguna otra función en nuestro instituto, ni trabajan de manera especial, realmente, como se diría, fueron un core facility, y esa gente está prestando servicio igual que el resto de la gente que interviene en el bioterio, que tienen cargos de facultad. Yo creo que eso es muy beneficioso, se puede, evidentemente se puede, tenemos 3 cargos de CPA ahí. De hecho, Víctor Fernández, que es el veterinario, tiene cargo del CONICET, Martín Bramián y Martín Viale, y realmente me parece que es importante, si pudiéramos incorporar más, creo que hay que pelearlo con CONICET, pero creo que es un aporte muy importante, porque si bien, como dijo Marcelo, se necesitan recursos para otro tipo de cosas, no solo para la parte de personal, no deja de ser un alivio no tener que pagar esos sueldos y que los pague CONICET. Así que creo que es importante, nosotros bregamos mucho por eso, y llegamos, me parece, a un buen entendimiento con las comisiones y la gente que supervisa el bioterio, que está básicamente a cargo de la Secretaría de Investigación. Así que ese fue nuestro aporte, no tengo mucho más para contarles que esto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, estamos muy bien y muy respetuosos del tiempo. Vamos a ver ahora un breve resumen de otro tipo de instalaciones, que es lo que conforma lo que conocemos como el campo experimental. Para eso le pedimos la palabra a Gabriel Manrique. Oh, no, Walter, vos primero. Perdón, Gaby, primero ahora Walter. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, me gustaría hacer una breve introducción del campo experimental, y tomo un poco las palabras de Marcelo cuando habla de bioterio. En realidad, un campo experimental es importante porque estudia sistemas complejos biológicos, pero necesita que esos sistemas estén bajo condiciones experimentales controladas en un sistema abierto. Hay modelos animales, vegetales y microorganismos que necesitan un espacio considerable, necesitan moverse, pero que a su vez las condiciones sean controladas para poder sacar conclusiones. De allí la importancia de un campo experimental, y en realidad si me permitís compartir pantalla, me gustaría mostrarle un poco la temática que tiene que ver con ¿lo ven? Sí, se ve. Sí. Bueno, principalmente para ubicarlos dónde está el campo experimental, que está en el extremo sudoeste de Ciudad Universitaria. En realidad, el campo experimental tiene una parte que no es propia de la Universidad de Buenos Aires, que es este cuadrado, la última antena de orientación de los aviones para la pista de Aeroparque, y en realidad desde el año 1970 arranca un laboratorio de campo con un invernadero, y esta era la superficie hasta el año 94. Es importante destacar que cuando hablamos de campo experimental estamos hablando de superficie que depende directamente del rectorado, y que en realidad esto fue otorgado como una especie de un comodato, que a veces parece como que hay papeles, a veces parece como que no, pero en realidad creo que las debilidades del sistema se van a ver porque claramente es el rectorado el que dispone de esta situación. Esto fue hasta el año 94, y vino el año 94 y se empezó a construir el distribuidor de Pampa, y eso implicó sacar una parte de la superficie del campo experimental, que fue menor simplemente porque algunos de nosotros
estábamos ahí, impedimos que pasen algunas topadoras y solamente se arrancó un pedacito de la esquina, pero en realidad ya en el año 2017, cuando avanza la obra de Cero más Infinito, todo el terreno que se saca de Cero más Infinito empieza a cubrirse en alrededores que eran desde la salida distribuidora de vehículos oeste de Ciudad Universitaria, y directamente sin ninguna consulta se empezó a tirar tierra sobre lo que era parte muy importante del campo experimental, donde se saca aproximadamente 1 hectárea. Esto fue sin aviso previo. Hay muchas cosas que se pueden comentar, pero la charla no da para tantas explicaciones. Sí me gustaría decir que el estado actual del campo experimental hoy es este. Hace más de 10 años que contamos con un reglamento, con la supervisión de la Secretaría de Investigación, sin ningún presupuesto acordado, sino con los presupuestos de los grupos de investigación que participan en él. Como verán, hay diferentes departamentos que están participando, algunos muy activamente, otros ocasionalmente, para realizar actividades. Y en base a esto, es importante destacar que no es solo un lugar donde se realiza investigación. De hecho, o sea, documentados, hay más de 31 grupos de investigación distribuidos en 4 departamentos. Hay una cantidad de subsidios, al menos el informe más reciente que tenemos es del 2018, que realmente los fondos se utilizan para realizar investigación dentro del campo experimental, con un número de recursos humanos en desarrollo del 2018 bastante considerable, inclusive servicios técnicos. Se han realizado una cantidad, y en este momento, materias, trabajos prácticos de materias de grado y de posgrado, y precisamente la debilidad más importante, vuelvo a recalcar, es que es un terreno que depende del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. El rectorado decide con poco consenso si avanzar o no, y lo que me gustaría cerrar simplemente es cuál es la perspectiva. Si seguimos organizados como estamos hasta ahora, si pudiéramos contar con una reglamentación y una política más firme de parte de la facultad de la importancia de un campo experimental, por más que el terreno sea concesionado de rectorado, creo que podemos continuar y ampliar incluso una mayor diversidad de grupos y de departamentos en el campo experimental. Si no, se va a terminar ejecutando el proyecto que muchos saben que hay anteproyectos con planos, inclusive en la zona del campo experimental hoy habría varias canchas de tenis, de básquet, lo que sea a futuro. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentarles, y bueno, ahora Gabo quería que va a explicar un poco el tema de la reglamentación y del uso del mismo. Ok, Gabo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A mí me tocó la parte de logística de uso del campo experimental. Cualquier docente o investigador que quiere usar el campo experimental recibe esta introducción, en donde se explica que puede realizar trabajos de campo e invernáculos necesarios para docencia e investigación, y que el campo experimental depende de la Secretaría de Investigación, y cuyo mayor responsable es el secretario de Investigación. Para utilizarlo solo se necesita completar una ficha de registro de actividades y solicitar espacio. Entonces, esa ficha llega a la Comisión de Responsables Académicos del campo experimental. Acá tengo que hacer una aclaración. Originalmente, y por resolución del Consejo Directivo, yo soy el responsable desde el año 2004 de proyectos o materias que quieran realizar tareas en el campo experimental por el área de animales, y Alicia Godeas por el área de vegetales. Entonces, una vez que se llena la ficha del registro de actividades,
esta comisión original analizaba cada caso. Más adelante, lo que se conformó fue una comisión de usuarios, en donde Alicia o yo éramos parte de esa comisión, y esa comisión de usuarios, junto con el secretario de investigación, era el que analizaba caso por caso y aprobaba o no el uso del campo. Esta es la ficha que tienen que completar los que quieren utilizar el campo experimental, donde básicamente deben completar el título del trabajo práctico o el proyecto de investigación y adjuntar la copia del proyecto o del trabajo práctico. Debe figurar el responsable, las personas que llevan a cabo las tareas. También tienen que completar el contacto, algún teléfono o interno de contacto, la duración estimada del trabajo práctico o del plan de investigación, y sobre todo el requerimiento de espacio. ¿Dónde pretende utilizar, o en qué espacio del campo experimental pretende realizar o un trabajo práctico o un plan? Y además, por razón de higiene y seguridad, también se le pide al potencial usuario que haga figurar en el registro las sustancias químicas a utilizar. Y algo más importante aún, deben declarar haber leído el reglamento del campo experimental. Este reglamento surgió a partir de un consenso justamente de la comisión de usuarios que tenía una representación por departamento, los departamentos de ciencias biológicas, y eran usuarios algunos de décadas del campo experimental, y repito, junto con el secretario de investigación, analizaban cada caso. En ese reglamento acá hice un extracto de los puntos centrales, porque si no, no había tiempo, y está dividido en 4 secciones. Una primera sección que es relativa a quiénes pueden usar el campo experimental. ¿Y quiénes pueden utilizarlo? Docentes e investigadores de la FCN, cualquiera. Entonces, la comisión del campo experimental es la que evalúa la viabilidad de las actividades propuestas, tanto de investigación como de docencia, pero requerirá de una segunda autorización por parte de la Secretaría de Investigación para aprobar el proyecto o el trabajo práctico. Algo muy importante que extraje de este reglamento y de este punto es que la comisión sobre todo debe ponderar la no interferencia de las nuevas propuestas con los proyectos en curso. Eso es fundamental. No puede alterar en una nueva propuesta todos los proyectos o trabajos prácticos que están en curso. Hay un segundo punto que es relativo al uso del campo experimental para trabajos de investigación y docencia. Hay una primera parte en este artículo que está dedicada a las tareas de investigación que se realizan en lugares comunes. Ahí cada grupo de investigación o materia debe elevar un informe anual a la comisión de usuarios. En realidad muchas veces se renueva el pedido que se hizo originalmente. Y cada grupo de investigación es responsable del material que ingresa, y una vez que finaliza el trabajo práctico o el plan, debe retirar todo el material que hayan ingresado. Después hay un punto B dentro de este artículo en donde se delimitan las tareas o está destinado a los grupos de investigación que están ubicados permanentemente en el campo experimental. Hay un tercer punto que es relativo al uso del campo experimental para tareas de extensión. Esto se tuvo que agregar porque antes de que quede constituido el campo experimental ya existía un sector destinado a una fundación que hacía algunos cultivos, entonces se previó eso en el reglamento y se agregó para si en el futuro otras fundaciones u organizaciones hacen algún pedido. Y el último punto es relativo al encargado del campo experimental. Hay un encargado que sobre todo se dedica al cuidado del predio y también a reparar instalaciones de uso común. Obviamente, reparar instalaciones que no requieran de servicios técnicos especializados, por ejemplo, de la Subsecretaría Técnica de la Facultad. Bien, ¿qué fortalezas encuentro yo y qué debilidades? La primera fortaleza es el hecho de haber sistematizado los pedidos permitió una organización y adecuado uso del campo experimental. Eso lo primero que hay que señalar, antes era totalmente desorganizado. Esta sistematización además permitió tener registros cronológicos que permiten, valga la redundancia, evaluar el uso en el tiempo. Cómo se usó,
cuántos grupos, un poco hizo un raconto muy efímero Walter con su presentación. Y algo importantísimo es que este reglamento, que aparte fue reglamentado y aprobado por el Consejo Directivo, fue alcanzado luego de varias discusiones y fue un consenso entre todos los departamentos de ciencias biológicas que utilizan el campo experimental. Y algo no menor es que la sistematización de la información permitió que haya una muy buena comunicación entre los distintos usuarios, sobre todo ante amenazas, tanto institucionales, por ejemplo el rectorado, u otro tipo de amenazas como pueden ser cuestiones de seguridad, que también es un tema aparte, ¿no? Y por último, las debilidades que yo encuentro, esto es algo muy personal, hay un punto fundamental, que es la falta de actividad de la comisión del campo experimental, de la comisión de usuarios. Y esto es no por la pandemia, ya es previamente a la pandemia, por diversas causas, y estoy hablando de años, la comisión de usuarios dejó de reunirse y todo desembocó, se volvió a la situación original en la cual Alicia Godeas o yo recibimos los pedidos y muchas veces son renovaciones en general, a veces no, y somos los que hacemos la evaluación, y en cierto punto se ha perdido esa dinámica por distintas causas. No puedo entender todas. No puedo entender todas porque yo quedé aparte de la comisión de usuarios en un momento, entonces no conozco los pormenores. Algo importantísimo, ya lo dijo Marcelo Rubinstein respecto a Bioterio y también Walter, la falta de presupuesto para mantener este predio no existe presupuesto. Cuando comenzó el campo experimental en el año 2004, hubo en las primeras gestiones un mínimo presupuesto que yo administraba, que servía para cuestiones, por ejemplo, de instalar luminarias, alambrado, mejorar las condiciones del predio, aunque sea de manera básica. Esto se interrumpió luego de un par de gestiones. Y esto me lleva, digamos, a la pregunta un poquito picante, si quieren. Noto que hay cierta desvalorización del campo experimental. Es como que no creo que no se toma conciencia de que es un área que puede ser utilizada, y de hecho es utilizada por muchos departamentos. Creo que en el raconto de Walter faltó química inorgánica también, que tiene algunos grupos. Y bueno, espero que esta situación se revierta y mejore. Espero que haya cumplido con el tiempo, Gaby. Sí, te pasaste, pero muy poquito. Muchas gracias. Le voy a pedir a todos, por favor, y todas, que cierren los micrófonos para evitar los ruidos de fondo. Gracias. Bueno, pasamos entonces al último bloque, que es el bloque de los invernáculos, que están a cargo de Fernando e Irene. No sé quién se organizó para hablar primero, ya que metí la pata con el orden de Walter y Gabo. Irene, bueno, empiezo yo. Perfecto. Acuérdense del... ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes a todos. Entonces, nosotros vamos a estar hablándoles, contándoles de la parte de plantas, y por supuesto suscribimos totalmente lo que se dijo hasta ahora de los animales y los materiales biológicos como reactivos, y la importancia que es de contar con materiales biológicos en el estado óptimo para poder hacer nuestra experimentación, ¿no es cierto? Bueno, lo que les queremos contar es que del estado actual de la investigación en plantas, un resumen de cuántos somos, qué cosas estamos haciendo. Somos 20 diferentes grupos que investigamos en plantas, y los temas van desde ecología de plantas nativas e invasoras, pasando por todos los niveles de organización hasta metabolismo. Los 3 departamentos de biología tienen grupos que trabajan en plantas, el Instituto del IB3, Instituto UBA, y los 4 institutos de biología de doble pertenencia UBA-CONICET. Somos más de 100 personas trabajando en plantas, entre investigadores, becarios y técnicos. Tenemos ya alrededor de 60 tesis o más doctorales defendidas y 80 tesis de licenciatura, más de 30 tesis doctorales y 20 tesis de licenciatura en este momento en curso. Alrededor de 30 proyectos subsidiados en cursos en este momento, por supuesto, subsidiados por agencias nacionales, también agencias internacionales, fundaciones, organismos multilaterales,
y hay algunos convenios con empresas biotecnológicas, empresas de bioinoculantes. ¿Y qué necesitamos o qué usamos para cultivar las plantas? Los distintos departamentos tienen, y los institutos tienen cuartos de cultivo, que en general son cuartos de tipo walk-in, cuartos pequeños que tienen estantes y bancos de luces, climatizados con acondicionadores de aire, hechos de manera bastante artesanal, y algunos grupos tienen cámaras de cultivo tamaño heladera, esto para cultivar plantas pequeñas, en maceta, experimentos muy controlados. Estas cámaras tienen control de luz, temperatura, fotoperíodo y en algunos casos además control de humedad. Cuando queremos pasar a plantas más grandes o mayor número de plantas, otro tipo de interacciones, necesitamos invernáculos. ¿Y con qué contamos en la actualidad? El más antiguo es el invernáculo que está en el campo experimental, que fue construido en los años 60. Es una estructura de postes y vigas de quebracho y techo y paredes de paneles de vidrio. No tiene en absoluto ningún tipo de control ambiental o de iluminación. Está en un estado sumamente deteriorado, tiene piso de tierra. Los vidrios del techo y los laterales están rotos o con riesgo de rotura. Entonces, en este momento, en realidad, lo que tenemos es prohibida la entrada y el trabajo en ese invernadero. No significa que no lo usemos, pero es la situación en la que está. Además, hay un gomero muy inmenso en la parte norte, cuya copa está sombreando la mayor parte del techo del invernadero, lo cual lo hace un lugar muy, muy oscuro. Sirve para cultivar algunas plantas, pero por supuesto no sirve para nada para cultivos experimentales en condiciones controladas. El otro invernadero del que estuvimos hablando, que ya les contaron los chicos que hablaron del campo experimental, es el invernadero del BBE, que en realidad le puse acá comunitario porque lo usamos alrededor de 10 grupos, especialmente del BBE, que fue construido con fondos del FOMEC. Este invernadero es muy pequeño, tiene 40 metros cuadrados, tiene 2 paredes laterales de ladrillo, y paredes frontales y de atrás de ladrillo, y las laterales son paneles. Tiene techo de policarbonato y tiene la única ventilación que tiene es por la puerta y estas ventanas laterales que se abren verticalmente. Tiene un acondicionador de aire en funcionamiento de estos acondicionadores antiguos, pero eso hace que, aunque es de uso prácticamente constante, en los meses cálidos no lo podamos usar porque llega a tener temperaturas de hasta 55 grados, hemos medido en el interior. Que es lo que hace que se arruine tal vez un experimento si hay algún pico climático de mucha temperatura, un experimento incluso en los meses un poco más frescos. Entonces es prácticamente imposible utilizarlo para experimentos controlados, y en este momento lo usamos con todas estas especies que ven acá, más que nada para multiplicar. Entonces, estos son los 2 invernaderos que tenemos para todo el mundo, y el grupo de Alicia Godeas tiene un invernadero más chiquito, construido con sus propios fondos, de sus propios subsidios, que tiene alrededor de 12 metros cuadrados, y está climatizado con 2 acondicionadores, tiene un sistema de calefacción que no funciona, y los 2 acondicionadores no alcanzan para la climatización en el verano. Y tienen también un invernadero tipo jaula que utilizan durante el verano. Un minuto. Entonces, estas son las cosas con las que contamos, y ahora le paso la palabra a Fernando para que nos cuente su propuesta, la propuesta que hicimos al principio de la pandemia, digamos, sobre actualización. Así que dejo de compartir y le paso a Fer. Perfecto. Comparto la pantalla. Bueno, hola a todos. ¿Tengo 5 minutos o tengo lo que queda del minuto? No, 5 minutos. Ah, ok. Bueno, tal como decía Irene, en este resumen del estado de situación respecto de las capacidades para cultivar plantas en condiciones controladas, más o menos en la mitad del 2019 y comienzos del 2020, nos juntamos algunos de los grupos que trabajamos en distintos lugares de la ciudad universitaria, y empezamos a armar una propuesta básicamente porque había ciertos grupos que condicionaban su
su mudanza a las instalaciones de la facultad de Ciudad Universitaria, sea de la facultad o sean de los institutos, a esta posibilidad de poder cultivar planta en condiciones controladas. Como bien dijo Irene, hoy en día existen estas facilidades que ella puntualizó respecto de la capacidad de hacer experimento en condiciones controladas, que es completamente limitada justamente por los espacios. Una cosa que tal vez sea necesario y puede quedar para la discusión, es que tal vez los invernáculos, si bien en este conversatorio se plantea como un bloque para conversar, discutir y plantear ideas y ponerlas en común, la presentación de Walter respecto del campo experimental, creo yo que no debería estar separada de lo que sería la instalación de invernáculos en la facultad. Claramente un invernáculo no es solamente lo que implica la construcción del invernáculo en sí mismo, sino todo lo que rodea al mismo. El ejemplo claro que dio Gabriela respecto de este invernáculo antiguo, que se encuentra completamente sombreado, bueno, es claramente algo que tiene que estar en armonía con el espacio, con lo que llamamos, o lo que se llama en la facultad campo experimental. Respecto de esta propuesta que les quería comentar, básicamente avanzamos muy poquito en términos de, primero, relevar todas las necesidades de cada uno de los grupos y las proyecciones a futuro, y lo que hicimos fue tener distintas conversaciones con las autoridades de la facultad que en principio se interesaron por tener estas facilidades dentro de la facultad. Eso no sé cómo se saca esto de acá. Ustedes ven la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Estamos viendo la imagen que tiene un invernadero muy bonito, que por supuesto no está en exactas. Claro, está bien. Lo que hicimos fue básicamente empezar a ver, con algunas experiencias previas que traíamos algunos de los investigadores, nos mudamos a la facultad recientemente, cuáles eran las posibilidades de construcción de invernáculos, porque es verdad que varios de nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar en otros lugares del mundo, y cuando venimos acá queremos construir invernáculos o intentamos buscar modelos de construcción de invernáculos o de construcción de lugares para el control ambiental de la manera más precisa posible. Y lo concreto es que no hay, digamos. Hoy en día los invernáculos que existen en Argentina en términos masivos, o lo que uno puede encontrar en el mercado, está básicamente asociado a las condiciones de producción. En mi caso particular, yo hago experimento en condiciones de producción. De hecho, muchos de los experimentos que hacemos en el grupo los hacemos en la Facultad de Agronomía, o en estaciones experimentales del INTA, o estaciones experimentales de otras instituciones, pero lo concreto es que, como dijo Irene, la posibilidad de hacer experimentos con plantas que no sean modelo, como Arabidopsis, y en condiciones que traten de emular las condiciones experimentales, es casi imposible en situaciones donde no existen muy preciado. Entonces, que está en el laboratorio desde que yo entré en el Juan, por favor, mutense, por favor. Juan Ferrario, no pasa nada, no se preocupe. Solo pensé que Juan estaba hablando, queriendo hablar. Bueno, lo concreto es que hoy lo que existe en el mercado, o lo que existía hasta en marzo del 2020, cuando nosotros empezamos a elaborar esta propuesta, era lo que les voy a presentar en estas siguientes diapositivas. Se trata de invernáculos modulares que se construyen por módulos. Esos módulos tienen determinadas dimensiones ya establecidas, que requieren de la provisión de gas, agua y electricidad. O sea, en los lugares donde esos invernáculos serán montados tienen que estar estos servicios disponibles. Cuentan con un control automatizado de temperatura, que en el transcurso de los años se ha ido sofisticando, y hoy en día tienen un rango de control bastante preciso. También tiene la posibilidad de suplementar con luz a partir de distintas alternativas. Todo esto que nosotros logramos diseñar y proponer y llevar a discutir con las autoridades y con otros usuarios, lo hicimos, digamos, a partir de empresas nacionales, con
bueno, con lo que había en el momento en el mercado. Y la otra posibilidad muy importante respecto de estos invernáculos es que, dadas las normativas del cultivo de organismos genéticamente modificados, en este caso plantas, estos invernáculos han sido implementados en lugares donde se trabaja con plantas transgénicas. O sea, son fácilmente o de alguna manera estandarizables por las regulaciones que la Comisión Nacional de Biotecnología necesita para autorizar la utilización de plantas transgénicas. Y la otra cuestión, que es más eventual, es que cuentan con mesadas móviles y eso tiene ciertas ventajas respecto de las antiguas mesadas fijas. A ver, ahí va. Te queda un minuto. Sí, para eso, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que lo que nosotros habíamos propuesto en su momento era a partir de las necesidades relevadas de las que habló Irene, era la propuesta de construir 2 naves de estas dimensiones que están establecidas acá, que son 150 metros cuadrados cada uno, cada nave con control de temperatura, refrigeración de paneles evaporativos y calefacción, como les decía antes, con 20 mesadas de estas dimensiones, y el espacio necesario en un campo experimental para construir estos invernáculos se calcula como el doble del espacio que requiere el invernáculo. En este caso, si 2 naves necesitaban 288 metros cuadrados, bueno, el espacio necesario para construirlos es el doble de esto, justamente por lo que implica construir un invernáculo que no tiene que estar cerca de de nada que impida el pasaje del aire. Ahora, para cubrir el 100% de los requerimientos actuales y proyectuales de todos los grupos que trabajan en la facultad, en la ciudad universitaria, nosotros calculamos que es necesario construir 4 de estas naves con una superficie total de 576 metros cuadrados y una superficie igual para los alrededores. No sé por qué esto, ahí va. Les cuento esto solamente, el presupuesto estimativo a modo de ejemplo, no vinculante, porque esto fue en los meses que les conté al principio, fines del 2019, comienzo del 2020, de una de las empresas especialistas en la construcción de este tipo de facilidades fue $230.000 por este tipo de naves de las que les hablé antes. Bueno, eso además requiere del mantenimiento de estos servicios que tenemos acá, que fueron solicitados al FCN, el mantenimiento de las estructuras, el desmalezamiento periódico del área periférica y personal técnico que nosotros habíamos calculado que 2 personas altamente calificadas y especializadas podían atender estas instalaciones. Fue una discusión o fue una primera aproximación, bueno, ¿dónde se construirían estos invernáculos? Bueno, era algo que necesitaba ser resuelto. Nosotros tuvimos una charla con el decano y con Darío Strin en aquel momento, y algunas propuestas fueron los que están marcadas aquí en estos planitos, que o en el campo experimental, ¿sí? O el decano, cuando lo fuimos a ver en aquellos momentos, él sugirió, yo no sé si van a ver aquí, este es el lugar que está enfrente del IFIBINE y en lo que hoy se conoce como mantenimiento o algo por el estilo, no sé exactamente cómo es el nombre de este espacio. Ese es el espacio detrás del bioterio, Fer, detrás del bioterio. Perdón, el espacio detrás del bioterio y el espacio que está entre el Cero Más Infinito y el IFIBINE y el pabellón de industrias, ¿verdad? Esas eran las propuestas del decano que tenían que ver con ciertas facilidades que habían en esos lugares para la obtención de gas, electricidad y todo lo que les conté. Eso es básicamente todo lo que le queríamos mostrar con Irene. Gracias por la atención y bueno, seguimos en la discusión luego. Muchas gracias. Si querés dejar de compartir. Sí. Ahí está. Y ahora le damos la palabra a la última oradora, que es Lía Pietrasanta, que nos va a hablar de sistemas nacionales relacionados con espacios. A ver. Bien. Pero espera que tiene que dejar de compartir. Sí. ¿Yo todavía estoy compartiendo? Sí, todavía se ve tu presentación. Ok. A ver, un segundo,
Algo está pasando acá que no sé qué es. Ahí yo te Ahí está. saqué. Ahí está. Perfecto. Ah, Gracias. ya te saqué. Ahora Lía, Gracias. perfecto. Ahora vamos a compartir. A ver. Lía. ¿Sí? Ahí estamos. Decime si se ve bien. Sí. Ahí. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a introducir los sistemas nacionales para después abrir y sumarme a la discusión de los distintos puntos del conservatorio. Los sistemas nacionales se originan a partir de la detección de necesidades, demandas o déficits que son comunes a distintos organismos de ciencia y técnica y requieren en su conjunto una respuesta coordinada con el fin de poder optimizar los esfuerzos y los recursos. En este contexto, el objetivo de los sistemas nacionales es promover el uso eficiente de recursos físicos, sea gran equipamiento, facilidades o instalaciones, así también como optimizar el funcionamiento y favorecer la apertura de los mismos. Un centro perteneciente a instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación adhiere los equipos a los distintos sistemas nacionales y con eso se compromete a destinar al menos el 20% del tiempo disponible a usuarios externos, a través de prestación de servicios, a través de colaboraciones. En contraparte, el Ministerio otorga financiamiento que permite actualizar, reparar, luchar contra la obsolescencia del equipamiento, así también como capacitar a recursos humanos. En particular, el apoyo económico está centrado en la adquisición de equipamiento complementario, las mejoras, formación de recursos humanos y también el fortalecimiento de los bioterios. Actualmente tenemos 18 sistemas nacionales a los cuales se han adherido más de 390 instituciones con un caudal de más de 7.200 usuarios. Por supuesto que la facultad no es ajena a esto y tenemos equipos adheridos a los sistemas nacionales de microscopía, resonancia magnética, espectrometría de masas, rayos X, magnetometría, láseres, computación de alto desempeño, sintometría de flujo, así como también la facultad está adherida a las instalaciones o facilidades de bioterios y de micro y nano fabricación. En el año 2019, ya antes de la pandemia, por demanda de usuarios y también a través de las autoridades del MinSit, se comenzaron a discutir la conformación de estos 4 sistemas nacionales, en el cual participé en el de espacios físicos representando a CONICET. Al día de hoy, la última reunión fue en noviembre del 2019, al día de hoy la resolución de creación a nivel del ministerio de estos 4 sistemas nacionales todavía no está. Pero está en carpeta, es decir, ya fue estudiado, ya se definió qué es un espacio físico. Por supuesto que en la facultad tenemos muchos ejemplos, hablamos de refacción, por ejemplo, de un aula magna, de aulas para docencia, laboratorios de docencia y de investigación y demás. Y una pregunta que surge en base a lo que escuchamos justamente relacionado a invernáculos es, ¿creemos que los invernáculos entran dentro como un espacio físico de este sistema nacional que se va a crear? ¿O la demanda es tal, la necesidad es tal, que necesitamos impulsar la creación de un sistema nacional de invernáculos? Y si antes de la discusión me adelanto y mi respuesta es sí, yo creo que se debe impulsar la creación de un sistema nacional de invernáculos. Pero antes de pasar a la discusión general, para aquellos que no están tan familiarizados, me gustaría dar un ejemplo de cómo se presenta un proyecto, y en particular lo que tengo aquí ilustrado es para el Sistema Nacional de Bioterios, que cuenta con 87 adhesiones.
los proyectos se presentan de forma electrónica a través de un sistema de ventanilla abierta, pero su evaluación se hace en el Consejo Asesor, y esto se extiende a todos los sistemas nacionales, a partir de 3 fechas en el año, en marzo, julio y en el mes de noviembre. Ese Consejo Asesor está conformado por representantes de las distintas instituciones que componen el CICIT. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, para presentar el proyecto, el monto límite, falta el acento, que va a financiar el Sistema Nacional de Bioterios, que actualmente es de 2 millones de pesos, mientras que para equipamiento como el Sistema Nacional de Microscopía es de $50.000. El proyecto debe contar también con una contraparte del 20% sobre el monto total del proyecto, y esa contraparte se rinde a través de insumos para el bioterio, a través del pago de servicios, de los salarios de las personas que están directamente involucradas con el proyecto que se presenta. Todos los sistemas nacionales tienen gastos permitidos, y aquí lo que está enumerado es justamente para la parte de bioterio, que implica la adquisición de equipamiento, adquisición de hardware y software, la adquisición de cepas de ratones y ratas, y el servicio de control genético de ratas y ratones. Cualquier bioterio se puede presentar, sí, pero la condición es que, mejor dicho, ¿pueden presentar proyectos? Sí. La condición es que estén funcionando, que cuenten con un veterinario y que además tengan el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio o de experimentación. ¿Cómo los sistemas nacionales, cómo podemos participar? ¿Cómo vamos a construir? Bueno, considero que la facultad es un centro de referencia, como vimos que tiene equipamiento, y también se ha adherido a las distintas facilidades disponibles, y creo que con una política donde podamos coordinar y articular los distintos equipamientos o las facilidades, podemos sin lugar a dudas participar activamente en la consolidación de los sistemas nacionales, no solamente en la consolidación de los que están, sino también en la construcción de futuros. Y la pregunta es, en base, por ejemplo, a lo que escuchamos de invernáculos, ¿tenemos la necesidad? ¿Existe demanda? ¿Hay un déficit? Sí. ¿Esto es solamente de Ciudad Universitaria? No, para nada. Esto traspasa Ciudad Universitaria, y sin lugar a dudas, a partir de la presentación de esta demanda a la Secretaría de Articulación de Ciencia y Tecnología, nosotros podemos generar una encuesta exploratoria que se hace a nivel nacional en distintas instituciones, y a partir de ahí discutir qué se necesita para crear el sistema nacional. Acá lo que puse como ejemplo está referido a los invernáculos, pero no es solamente los temas que estamos discutiendo en el conservatorio. Esta es una política que va más allá de los temas del conservatorio. Si existe una demanda, si existe una necesidad, se puede impulsar a nivel nacional la creación de un sistema nacional. A fines del año 2019 presenté una inquietud justamente para que se considere la creación de un sistema nacional de invernáculos, y esto, por supuesto, ahora ya está viejo. Creo que como resultado de este conservatorio se puede volver a ver, a delinear y hacer una presentación, una nueva presentación formal. Esta información la elevé el 20 de diciembre del 2019, así que ha quedado
ahí en alguna carpeta, pero yo creo que es un ejemplo del trabajo que podemos hacer a nivel de, digamos, de necesidad de la facultad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Bueno, y con eso cerramos los panelistas. Quiero mencionar que Daniela Batista acaba de escribir en el chat que hay un pedido que se hizo al Sistema Nacional de Bioterios, dice Daniela, que se presentó en octubre del 2019, pero que aún no nos han informado resultado. Nos presentamos para la compra de cabinas de bioseguridad biológica, o sea, lo que quiere decir que estos sistemas se están usando. Ahí dice Diego Ladrash, pueden hablar ahora, que en el 2018 se obtuvo uno para cajas de bioterio, y cajas de animales y biberones. Bueno, la idea era, ahora sí nos podemos, si quieren, dejar de ocultarnos y mostrar las caritas de cada uno para poder participar y dialogar entre todos. Sé que fue muy cortito y se dijo, no sé, la punta del iceberg de lo que realmente quisiéramos nosotros discutir, pero nos pareció importante ponerlo en contexto, poner en contexto todas las diferentes facilidades que hay, para que no quede solamente una sola mirada desde una, ¿no? Que fuera más circunscripta a las diferentes estaciones. Bueno, Gaby, le paso la palabra ahí a Fabi Lonostro, que levantó la mano. Sí, perdón. Yo quería agregar a todo este escenario lo que no es menor, si me dan un minutito, bioterio no tradicionales, animales no tradicionales, que está faltando en todo este escenario. ¿Puedo? Bueno, pero un minuto. La verdad es que estuve abriendo archivos mientras abrían, no tengo nada preparado, pero me gustaría comentarle al resto. Hay muchos acá que están, bueno, de hecho son no solo parte de la SICUAL, sino de la COBANT, estas comisiones que van aprobando hoy en día todos nuestros planes de proyectos de trabajo y protocolos, porque si no, ni siquiera se puede trabajar ni publicar, y la bioética animal y demás. Y bueno, gracias a ellos fuimos alineando. Déjenme que les muestre para quien no conoce, pero digo, no es menor el lugar. Algo así es el plano de no tradicionales, mirando el bioterio de frente, toda la mano izquierda, por acá está el ingreso, y básicamente es un pasillo donde históricamente se criaban armadillos y mantenían comadrejas de la época de Afani. Este plano es viejo, lo encontré recién, no sé si todos los usuarios son los correctos, pero como lo ven es un pasillo. Del lado derecho son salas más grandes, la de izquierda son las salas más chicas, que si ustedes las ven de afuera, algunas tienen techitos en declive con policarbonato y demás. Acá estaría el pasto. Este es el fondo del bioterio. Como sea, estas salas existían, algo así es el aspecto de las salas. Ven que parecen como nichos, donde históricamente había armadillos, comadrejas. En este caso estoy mostrando una foto del grupo que tenemos los peces, pero para quienes sepan, hoy en día el movimiento que tiene, quienes ubican, esto es la última resolución de 2019, son 17 salas. Acá pueden ver, los usuarios no siempre son del mismo grupo, a veces comparten espacio. Son 17 salas con distintos modelos biológicos. No sé, ayúdenme mis colegas que andan por ahí, Fernando Mejía y Mariana Fell, que tanto han trabajado por todo esto, pero básicamente computé algas, protistas, peces, anfibios, algunos roedores no tradicionales, lombrices, vinchucas, aves y crustáceos, principalmente cangrejos. Por eso nos llamamos los no tradicionales. Y los no tradicionales, escuchando un poco a Gabo que decía que no tenían presupuesto en el campo, nosotros tenemos un relativo presupuesto accesible, por ahí, bueno, Cecilia y Darío son los que más manejan esto, obviamente, que nos han dado un costo mensual. Nosotros pagamos como una expensa para mantener ese pasillo no tradicional. Mensual, estos fueron los últimos precios que encontré, creo que mucho no han cambiado, dependiendo de la sala que uno ocupa, si es grande o es chica. Y bueno, después uno subdivide. En el caso de peces, por ejemplo, somos 3 grupos de investigación compartiendo una sala grande y una sala chica. Básicamente lo que yo quería mencionar, esto es un poco el escenario de no tradicionales, pero no tradicionales también estaba muy caído hace muchos años. Hay un proyecto de Omar Metalo de puesta en valor, hubo varias situaciones de intento de robos y demás, con lo cual lo primero que se apuntó fue a poner cámaras, ¿sí? Y mejor sistema de seguridad, una doble circulación para evacuación. Bueno, Martín Brajamián, pobre, que ataja a todos principalmente le ataja a todos nuestros reclamos y ayuda muchísimo.
pero básicamente en ese plano que les mostré, bueno, todo lo que es pintura general, lavadero, el bendito candado que todos sufrimos que se traba el domingo a la noche en un momento ideal, cuando uno quiere entrar, no hay wifi, la instalación eléctrica está muy caída, las canillas gotean, de hecho ya los árboles que están del lado de afuera, algunos ya fueron revisados por gente del área botánica, que hay que sacarlos porque obstaculizan y están levantando los pisos. Bueno, nada, un poco reclamamos en abril de este año el arreglo de vidrios rotos, hay mucho cambio de temperatura, las cerraduras que no funcionan, están, digamos, hay mucho óxido, están en condiciones realmente muy malas para trabajar. Y son, insisto, conté 17 salas y 23 grupos de trabajo, ¿sí? Grupos de investigación. Como bien decía Dalí, los espacios son de todos, no, en realidad no son de nadie, nadie se debería adueñar, pero digamos un poco este es el escenario de los no tradicionales, que aún así todo tenemos una COBANT, una comisión que va evaluando todos nuestros proyectos de trabajo, permite, prohíbe, hay veterinarios, gente súper capacitada, y aparte, esto es el segundo comentario, aparte de no tradicionales, que hay algo muy importante que siempre nos olvidamos todo, y lo digo desde ex coordinadora de la Comisión de Hábitat, desde el año 1996, desde cuando era chiquita, todavía no estaba ni doctorada. No, por favor, no nos olvidemos, transversal a todo tipo de trabajo con cualquier modelo biológico, que tiene que haber detrás de todo esto una comisión de higiene y seguridad, protocolos de seguridad para los operadores y para las instalaciones, ¿sí? A veces nos obsesionamos mucho por, bueno, lo que necesita el modelo, las condiciones de trabajo para poder publicar, como decía al principio Adalí y Marcelo, obviamente las condiciones controladas, sobre todo en sistemas cerrados, pero hay una variable que a veces nos olvidamos. Yo sé que han venido los planes de protección a crucificarnos y a vigilarnos, pero es la forma correcta de trabajar. Entonces, vuelvo a llamarlos a todos ustedes a lo que sea que hagamos, que esta reunión me parece histórica y era súper necesaria, que lo que sea que decidamos tome en cuenta la higiene y la seguridad de las personas y el bienestar animal. Esto de tener o no modelos biológicos en Pabellón 2, ahora la Secretaría de Investigación está haciendo una súper propuesta muy interesante que hay que trabajar. Entonces, lo mismo para campo experimental, para donde sea que haya cualquier modelo biológico, donde hay personas, tiene que haber un visto bueno de higiene y seguridad y un visto bueno de la Comisión de Hábitat. No se olviden que tenemos que agregar escenarios de evacuación, de incendios, de picaduras, de urgencias, de escapes de animales. Digo, es bastante más complejo que tener solo mi instalación de forma adecuada para poder trabajar yo solo bien. Es mucho más que eso. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiana. Aprovecho para una pregunta que hay en el chat dirigida a Lía. Si el sistema está hecha por Andrea, que le pregunta a Lía si el sistema nacional de bioterios incluye animales no tradicionales. Si no lo es, sería importante que se hiciera un anexo, que se hiciera una propuesta, ¿no? No sé. Exactamente, eso es lo que estaba escribiendo. Yo lo que recuerdo de las bases habla de animales en general, pero vimos ahí que en las líneas de adquisición, las líneas de gastos, estaba referido a ratones y ratas. Entonces, si no, puedo hacer la consulta a la coordinadora del Sistema Nacional, y en caso de que no estén contemplados, se puede solicitar, ¿no? Se escribe una carta, se pide una entrevista con el Consejo Asesor, se lo dirige a los coordinadores, creo que... Súper importante. Y se dice por qué, y se justifica, bueno, aquí está todo lo que acaba de presentar Fabiana, ¿verdad? En esto me refería cuando decía que hay que participar en la consolidación de los sistemas nacionales, a través de las necesidades que tenemos. Por ejemplo, los gastos elegibles hablan de ratones y ratas, sin embargo las bases me habla de animales, ¿no? Del bienestar de los animales, entonces, ¿por qué no decir, bueno, pero necesitamos dentro del plan de fortalecimiento de los bioterios, que es uno de las líneas de apoyo financiero, necesitamos incluir esto, la parte de bioterios con animales no tradicionales, como ustedes lo definen. Buenísimo. Así es cuando yo digo que hay que participar.
Gabriel Manrique tiene la palabra. Sí, primero quería agradecerle a Fabiana, porque es verdad que nos faltó, hubo la intención, tuvimos ahí un pequeño problemita. Así que muchas gracias por la descripción. Pero te quería responder una cosa, Fabiana. Por ejemplo, en mi caso, o el de Walter que hablamos del campo experimental, como parte del predio de la facultad, obviamente en el reglamento en el reglamento de uso del campo experimental están las regulaciones de higiene y seguridad de la facultad, obviamente. Perfecto, perfecto. Así debe ser para todos. Perfecto. Solo eso, Gaby. Ok, perfecto. Bueno, me parece que Andrea había levantado la mano y después, bueno, la bajó. No, la bajé, ¿qué tal? La bajé porque quería seguir escuchando a Fabi y todo, que creía que seguían, porque lo mío son más bien preguntas. Tengo una pregunta general. Por ahí también Darío puede hacer algún comentario más de todo esto, pero o sea, a mí me parece que hay, primero que es dispar, ¿no? Yo estoy escuchando de alguna manera, si quieren, nunca usé ninguna de estas facilidades, entonces de alguna manera de afuera me parece que es bastante dispar lo que vi entre lo que es los bioterios tradicionales, no tradicionales, el campo experimental y los invernáculos, las distintas cosas, en cuanto a la cantidad de inversión que se dio, a la cantidad de dinero que se usa para mantenerlo. Entonces, una pregunta como muy general es, pareciera por digamos, lo que contaron acerca de las inversiones que son, por ejemplo, para los bioterios muy importantes en dinero, hay como dos grandes cosas. Una es las inversiones que hay que hacer, que pareciera que por lo menos en este momento podríamos salir a buscar dinero de los sistemas nacionales. Yo no entendí muy bien ahí porque alguien dijo que ya estamos en el Sistema Nacional de Bioterios y otro dijo que todavía lo habían pedido, el ingreso. O sea, no sé, eso por ahí lo puedo aclarar. No, es en bioterios, No, ya se está. En lo que no hay es para el Sistema Nacional de Invernáculos. Ah, ok, se cruzó entonces. Bueno, no, el de invernáculos entiendo que todavía no está. No, el de invernáculos está en proceso. Eso es lo que Lía propone es que propongamos un sistema nacional. Ustedes saben que todos los sistemas nacionales, cómo nacen y nacen de pedidos básicamente de la comunidad científica. O sea, se junta una cantidad de gente que tiene intereses comunes y, digamos, insiste para eso hay que mostrar que hay capacidad instalada, que hay usuarios, todo lo que dijo Lía, pero digamos, es cuestión de juntarnos y hacerlo. Pero digo, volviendo al anterior, yo lo que veo es, hay como los niveles de inversión de mucho dinero que hay que poner en los distintos espacios experimentales que recién hablaron, que podemos presentarnos a los sistemas nacionales y todo eso, de hecho viene siendo así. Y después hay un tema de mantenimiento de los lugares, a mí me parece, o sea, yo no sé históricamente si los lugares se fueron manteniendo, me parece que en forma diversa, mejor o peor, si es por una cuestión de reglamentación interna, de cómo es el funcionamiento de la reglamentación en cada uno de los lugares, si es por una cuestión de que es dispar la manera en que se cobra. Acá hablaba Fabi de cómo se cobra en un lugar, cómo no se cobra en otro lugar, a través de nuestros propios subsidios, o si directamente es inviable, como dijo por ahí Marcelo, tal vez es inviable que los subsidios de investigación mantengan ciertas cosas de ciertos lugares. O sea, eso es lo que no me queda claro. Si tenemos como que hacer inversiones iniciales o no iniciales, pero inversiones fuertes, y después el mantenimiento puede seguir a través de nuestros subsidios, a través de los grupos de investigación o la propia facultad, o si requiere realmente digamos, una inversión continua muy fuerte. O sea, ¿cómo ven eso? Si saliéramos ahora a cubrir las necesidades iniciales de todos estos lugares, si después eso se puede mantener. O sea, esas dos cuestiones. No sé si... me parece que Darío ahí sacó el micrófono. Bueno, sí. Bueno, esto es claramente una decisión de gestión, pero además es una decisión política, ¿sí? Es decir, claramente con los subsidios, como decía Marcelo, no se va a poder mantener, porque las tarifas serían, digamos, si quisiéramos prorratear todos los gastos que hay en el bioterio, de mantenimiento edilicio, de mantenimiento del autoclave, todos esos gastos, si los quisiéramos prorratear, la tarifa sería tan alta
que los investigadores con los subsidios actuales que tenemos en Argentina no lo podrían pagar. Entonces, digamos, tendríamos que tomar la decisión explícitamente de que la facultad lo subvencione de alguna manera. Claramente no se puede pagar con los subsidios la inversión inicial que hace falta, pero yo creo que tampoco es factible que con los subsidios que tenemos actualmente en Argentina, con las tarifas que les cobramos a los investigadores, se autosustente el bioterio. Me parece que sería imposible, tendrían que multiplicarse los subsidios de la agencia, no sé, por un orden de magnitud al menos. Así que eso es una decisión política. Un ejercicio que queríamos hacer es quizá tener la tarifa real, es decir, cuánto saldría realmente si quisiéramos que el bioterio se autosustente, y ahí por lo menos tendríamos blanco sobre negro cuánto estaría subsidiando la facultad de esa tarifa. Eso es una posibilidad, pero el bioterio de animales tradicionales claramente va a ser deficitario siempre. Y es una decisión política de la gestión en cuanto lo subsidiamos. Darío, perdón, Sí. me quedo con una cosita y perdón que interrumpa. La parte de Secretaría Técnica estos últimos años, la verdad que trabajó muy bien en toda esta cuestión de la ventana, la puerta, la cámara, hábitat y técnica mejoraron un montón. Sí, seguro, seguro. Ese mantenimiento basal del, mirá lo que digo, el antióxido y tener a alguien pintando, alguien que corte el pasto y que arregle las luces, eso lo tenemos, eso no es caro. Eso se puede, de base se puede hacer. Escuché a 3 decanos decir la misma frase: el bioterio merece ser detonado y vuelto a construir. Eso sería ideal, con el predio enorme que tenemos, conseguir ladrillo y cemento, como le decía el otro día Gabriela, y diseñar de otra manera todos los predios estos que estuvimos viendo. Pero parece que nunca alcanza el dinero. Estuvimos inclusive buscando, en serio, mecenas que nos quisieran, mecenas que nos quisieran donar dinero para ladrillo, arena y cemento y volver a levantar todo, porque es tan difícil modificar lo que hay. Estamos adaptándonos a viejos espacios para los cuales no fue diseñado lo que estamos haciendo. Lo que preguntaba recién Andrea, veo que es muy dispar, algunos pagan, otros no. Los grupos, los no tradicionales, nos ajustamos al espacio que encontramos, pero no está diseñado para nosotros. Todavía hay grupos de investigación en Pabellón 2, vos lo sabés, que tienen sus modelos biológicos al lado. A todos nos gusta tener el modelo biológico enfrente, como debería ser, pero si a mí me agarra un viernes a la noche con lluvia, tener que llevar 2 baldes con peces del bioterio a la facultad, es espantoso. Pensamos hasta en comprar un carrito eléctrico, mirá lo que te digo, para poder ir del bioterio hasta el Pabellón 2 para evitar la carga, el peso. El caso de Walter, que tiene abejas y tiene que, por disposición de gobierno de la ciudad, tiene que estar alejado, no sé cuánto dice la normativa, de personas, el hecho de las picaduras, está todo como muy, muy desordenado. La amenaza de rectorado que se lleva o no se lleva a campo experimental, pero si podemos políticamente arreglar esa gestión, todo lo que es técnico, de materiales técnicos de mantenimiento, creo que se puede hacer súper bien. Sí, estamos de hecho trabajando en íntima colaboración con Secretaría Técnica y con Higiene y Seguridad. Muy digamos, bien. todo lo que Sí. estamos haciendo ahora lo estamos haciendo con ellos. Es decir, no hay ninguna decisión que estemos tomando que no la hagamos con ellos. Digamos, todo este plan lo estamos conversando con ellos, pero coincido que hay que hacer algo integral. No alcanza. Sí, y necesita inversión, porque por más que hablemos con ellos, qué es lo que habría que hacer, después si no tenemos la plata para hacerlo... Y no tenemos un donante, un tío rico que Sí, quiera donar plata. Fabi, sí, me encantan todos los comentarios, pero tengo 2 manos levantadas. Todos quieren hablar. No sé si Darío querés terminar tu idea o... No, con eso creo que ya estamos. Listo, digamos, perfecto. la idea es como que elaboremos este plan integral de tratamiento de los distintos modelos biológicos, y lo tenemos que llevar adelante con hábitat y con higiene y seguridad, pero tenemos que tener, digamos, claro que necesita financiación. Lía. Bueno, siguiendo con la idea de Darío y de Fabiana, y viendo que no es solamente invernáculos casi de cero, o el campo experimental, o los bioterios, como mencionó Fabiana, de que se podía detonar y comenzar desde cero. ¿Por qué no se piensa en un proyecto integrado y quizás se puede
se puede presentar a la línea de financiamiento que salió hace un mes aproximadamente en el Ministerio, que es de fortalecimiento de infraestructura. Sé que no es solamente una institución, sino hay que combinar distintas instituciones, pero se podría mirar, ¿no? Las bases. Se podría mirar las bases. Estoy hablando para financiamiento inicial grande, ¿no? Como qué es lo que se necesitaría, como para empezar una nueva época. ¿Por qué no estudiar esa posibilidad? Muy buena idea, Lía. María Teresa, Amela. Marte, ahí está. Yo quería resaltar que, bueno, Irene nos pidió a los que trabajamos en plantas algunos datos como para actualizar, y entiendo que para la presentación que hizo hoy, y fue con poco tiempo, entonces había para algunos grupos que trabajamos no solo en invernáculo, sino también en el campo experimental, las cuestiones del campo experimental no fue llenado en esa planilla. Pero veo que Walter usó, pienso, principalmente los datos cuando defendimos últimamente el campo experimental. Entonces, ante las autoridades que están hoy presentes, o si vamos a hacer más presentaciones, todos estos números que se presentaron en realidad son mucho mayores, porque Irene solamente relevó tesis de doctorado y de licenciatura, y también en estos lugares se hacen trabajos para publicar, no necesariamente tesis o congresos, o incluso docencia, ¿no? Que Walter sí lo mencionó, pero en la presentación de Irene no. Entonces, los números son mucho mayores en cuanto a las actividades, a la producción, y también históricamente, ¿no? Porque en el caso de los datos de Irene, yo alcancé a poner lo que estamos haciendo en el grupo actualmente, o los representantes actuales del grupo, pero no históricamente. Así que eso me parece importante para conseguir más atención, por lo menos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, siendo las 3 de la tarde y habiendo... No, llevamos 1 hora y media entonces, 2 horas. Sí. Yo creo que el espíritu de la reunión era justamente ¿no? Poder hacer como una especie de paneo general, poner en contexto. Yo veo los comentarios que están en los chats y realmente son muy lindos. Marcelo Bolansky, que dice que se tiene que retirar, pero deja a Gabriela y a Paula por si necesitan algún feedback del grupo de ellos. Gracias a los organizadores por la oportunidad de repensar esto, que es central a una facultad que incluye el grupo de investigadores en biociencias más concentrados del país. Muy buena iniciativa, dice Luciano, algunos que se tienen que ir. Adalí dice, con apoyo logístico de la Secretaría de Investigación tenemos que juntarnos para aplicar a los distintos instrumentos que haya posibles para conseguir dinero. Me parece que en eso estamos todos de acuerdo. Ivana de la Mónica dice, nosotros en el campo experimental no tenemos ni autoclave y tenemos que llevar las bolsas de sustrato al pabellón 2 para esterilizar y volver a llevarlas al invernadero. Saludo la buena voluntad de tratar estos temas, Diego Ladrash. Gracias a todos, muchas gracias Fabiana. Bueno, muchísimos comentarios. Ahí finalmente Adalí dice, en el Auditorio Central las mejoras se lograron cuando nos juntamos muchos investigadores y elaboramos un proyecto común. Y también hubo muchos aportes de grupos con proyectos para las mejoras del Bioterio Central, como el aporte del grupo de Ladrash y de Cordon y de Gatel. Y bueno, el espíritu era es que esto sea un disparador, que yo creo que es súper importante que la mirada no sea acotada a los bioterios, sino que podamos trabajar en forma integral con toda esta información que ahora tenemos disponible. Elba Vázquez levantó la mano recién, no sé si quiere decir algo. Sí, quería solamente agregar que
que si bien es cierto que por ahí parece que hay mucho más dinero y mucho más esfuerzo dirigido hacia el bioterio central, el bioterio, perdón, tradicional, quiero también agregar que todavía no logramos que los animales estén en un estado de salud 100% óptimo. Nosotros hemos tratado de que los técnicos hagan un control más exhaustivo de parásitos y demás. Realmente los medios son insuficientes, se han ido a entrenar, han recibido todo nuestro apoyo, hasta de los aparatos que se encuentran en el instituto. Sin embargo, es muy difícil operativamente de hacer un seguimiento realmente exhaustivo de los animales para decir, bueno, están en un estado óptimo de salud. La verdad que se dificulta mucho, falta dinero, faltan esfuerzos, faltan equipos, falta mucho. Es verdad lo que dice Dalí, que lo que se fue mejorando en todo el último tiempo es gracias al esfuerzo de un montón de investigadores que nos juntamos y que pusimos el hombro para salir adelante con todo esto, pero falta mucho. La verdad que quiero destacar que el bioterio tradicional tampoco está en un estado bueno. Realmente falta mucho. Hay pregunta en el chat, ¿del PIDAE se tienen noticias? El último PIDAE que aportó al bioterio central es el PIDAE que pedimos desde IFIBINE. Se pidió en 2018, se reforzó en 2019, y con ese PIDAE, Secretaría de Investigación está liderando la construcción del cuarto de colaboraciones para albergar a todos aquellos animales que vienen de otros bioterios que tienen un perfil microbiológico distinto y por lo tanto no pueden ingresar a los cuartos del bioterio central. Me consta que Cecilia está a full persiguiendo para que salga adelante esa construcción, que la verdad que tardó bastante con pandemia en el medio, digamos. Bueno. Sí, por ahí, perdón, con respecto a lo que decía Elba y lo que decía Dalí, hay muchas cosas que están una acarrea a la otra, o sea, fue necesario o estamos armando esa sala de colaboración para que entren animales que no tienen las condiciones microbiológicas, pero en realidad tampoco conocemos totalmente las condiciones microbiológicas de nuestros propios animales, porque el muestreo que hemos mandado a hacer es muy pequeño, porque el bioterio no podía afrontar el costo de mandar hacer un buen screening de las condiciones microbiológicas. Entonces, estamos tomando decisiones que tampoco sabemos si son las más acertadas, porque no podemos costear los costos que implica tener un buen análisis de situación para tomar decisiones. Entonces, es como que también esta falta de presupuesto nos llevan a tomar decisiones que tampoco estamos seguras que si son las mejores, y tal vez estamos gastando plata de más o haciendo un esfuerzo que no es el más eficiente, porque no tenemos. Entonces, esto que dice Elba, nada, tiene toda una serie de consecuencias posteriores que son difíciles de evaluar hasta qué punto uno está haciendo lo correcto, ¿no? Puedo agregar una cosa a lo que dijo Edith. Bueno, ya algo que no es correcto es que el bioterio de animales no tradicionales esté pegado al bioterio tradicional, eso ya se sabe. O sea, que todo el bioterio está al lado de los jueguitos de los chicos. Bueno, está bien, también. Pero bueno, ¿por qué no pensar un proyecto para un nuevo no tradicionales en otro sector? Obviamente faltan los instrumentos, digamos, acceder a los instrumentos, pero se empieza por algo, por una idea, una planificación y objetivos comunes en todos los usuarios, ¿no? Por lo menos.
Bueno, Cecilia ahí mandó el otro día, los que somos usuarios no tradicionales, mandó una propuesta para trabajar que me parece que puede llegar a resultar, va a ser incómodo para muchos, va a ser no muy factible para otros, pero creo que se puede empezar por algo. Y lo que se puede hacer artesanal o con algo de subsidio se podrá hacer, y lo que no, necesitamos una inversión importantísima. Realmente Claro, Fabiana, pero eso es alrededor del mismo lugar, del no, mismo, no, ¿no no, estaba no, 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 hablando? no, otros espacios nuevos hay, Bioterio Chico y toda la cuestión. Por ahí Sí, Cecilia puede pero prepararlo todo más en el mismo adelante. sector, creo. Yo Ah, entendí que vos era decís todo el del mismo. predio de Ciudad Universitaria. Sí, Claro. sí, sí, sí. Y bueno, uno llegó y puso una hamaca, el otro llegó y puso una jaula y así quedamos. Y sí. Por eso cuando recién veía los planos en planta de Walter del campo, y después veía a Irene con un recuadro en la zona que está detrás del bioterio, que es detrás del tradicional no tradicional, si hacemos subproyectos sin intercambiar todos con todos, no va a funcionar. Porque, por ejemplo, el espacio del fondo, donde ellos podrían poner un invernadero, nosotros los no tradicionales lo planificábamos para hacer otra cosa. De hecho, allá atrás en el fondo, históricamente, iban a caer los roedores con Janta, que teóricamente iba a traer Olguita Suárez, que al final no se permitió en Comisión de Hábitat, porque todos estos proyectos terminan pasando por Hábitat, y no se permitió porque estaba en la sala, la placita de juegos de los chicos al lado, y porque no teníamos nivel de bioseguridad lo suficientemente alto como para poder manipular Janta. Pero digo, lo que uno piensa para su grupo, el otro lo tiene ideado para el otro, y siempre estamos sobre el mismo territorio. Entonces, esta interacción entre todos es esencial. Porque si no vamos a terminar matándonos por el metro cuadrado, porque uno lo pensó para una cosa y otro para otra. Por eso, bueno, creo que el trabajo de Darío, Daniela, Cecilia, de hilvanarnos a todos y repensar un poco, insisto, todos queremos el modelo biológico en la puerta de al lado, pero no se puede. La facultad de los pabellones están para personas, ya por animales es dificilísimo, es imposible. Así que me parece que esta mezcla está muy buena. Muchas gracias. Adalí tiene la palabra. Sí, solo para reforzar un poco lo que dice Fabi. En un país normal son las instituciones las que coordinan todo y no es un grupo de voluntades, y lamentablemente nosotros tenemos que cambiar un poco esa forma de trabajar. Necesitamos y tenemos una Secretaría de Investigación que está dispuesta a coordinar. Yo creo que en los últimos años vino desde la Secretaría de Investigación esta coordinación, el relevamiento, y tenemos que aprender a trabajar con ellos y que sea la institución la que coordine y no que dependa de las fuerzas que tenga cada grupo en particular. Tenemos que cambiar esa mentalidad para mí y responder a la institución, porque lo que va a sobrevivir es la institución, no nosotros. Muchos de nosotros nos jubilamos en poco tiempo y vendrán las nuevas generaciones, las nuevas olas, pero la institución sigue. Solo eso. Irene. Sí, yo quería simplemente decir, subrayar de nuevo eso, que esta iniciativa me parece fundamental para que todos nosotros nos comuniquemos lo que ustedes aprendieron organizándose para generar fondos para el Bioterio Central, nos puede servir a los de plantas para organizarnos nosotros. Es fundamental que empecemos a pensar en conjunto y en hacer cosas que haya una sinergia, ¿no? Que si vamos a, no sé, a poner una cañería de agua para alimentar el invernadero, nos sirva también para alimentar el bioterio, que no sean cosas aisladas como fueron hasta ahora. Me parece fundamental y es una de las cosas que tenemos que agradecer a la pandemia, que hay este nuevo nivel de comunicación que podemos tener, así grandes grupos viéndonos por Zoom, ¿no? Me parece que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Solamente decir eso. Sí, yo le daría una vuelta de tuerca más y rescataría lo que dijo Lía, de pensar estos planes de infraestructura con una propuesta integral de facilities o facilidades biológicas o estos grandes modelos como un todo. Y por ahí eso tiene un impacto más fuerte, y sobre todo cuando va acoplado no solamente a la Facultad de Ciencias Exactas, sino que de los 19 institutos UBA CONICET, yo creo que hay bastantes institutos en donde estas estaciones biológicas pesan. Y entonces eso podría ser una propuesta mucho más fuerte, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea.
Yo creo que la reunión cumplió con su objetivo, es que fuera un gran disparador, y que si bien estoy y apoyo lo que dijo Adalí, que nosotros tenemos que trabajarlo a través de las instituciones, también es importante que nosotros hagamos y escribamos los proyectos y nos sentemos a ver qué es lo que queremos también en función de un trabajo conjunto. Porque es evidente que acá uno no dice el bioterio central está bien y el campo experimental está mal. Simplemente que la verdad tenemos una crisis presupuestaria que siempre existió, pero bueno, que se hace muy fuerte y donde se arrastra el deterioro, ¿no? El deterioro de las estructuras, el deterioro de la falta de financiamiento y también de los recursos, ¿no? Porque estaban mencionando el bioterio central o el campo experimental que no tienen, o el invernáculo que necesitaría tener y que todavía no se construyó, y que el bioterio central tiene personal pero que no alcanza, entonces forma parte de la realidad de todo ese conjunto. Bueno, les agradezco mucho a todos, me parece que Muchas gracias. Que sirvió, y espero que nos volvamos a juntar ahora para escribir una propuesta. Ahí Inés levantó la mano. Sí, creo que ya estamos cerrando, entonces bueno, quería decir unas palabras a modo de cierre. Yo no trabajo con material biológico y para mí esta reunión fue muy rica porque me llevo un diagnóstico del estado de la situación, pero también me llevo el universo de alternativas y soluciones que ya veo que están planteadas en las cabezas de muchos de ustedes, los proyectos que también están diseñados, donde claramente tenemos ahí un faro al que tenemos que alcanzar, y es conseguir más presupuesto. Pero para quienes no nos conocen como agrupación, como construcción colectiva, esta agrupación nueva, creo que también es importante que se lleven esta forma de construir y de discutir que estamos planteando, que tiene que ver con generar estos espacios y que se repitan y se sostengan en el tiempo, porque claramente necesitamos, como decía Adalí, una coordinación institucional, pero para llegar a esa coordinación institucional de alguna forma tenemos que co-construir junto con la institución qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Y me parece que ese es el espíritu que queremos que quede arraigado en la facultad, en este tipo de espacios. Así que, bueno, por mi parte, tiene que ver con eso, y agradecerles a todos haberse sumado hoy a esta conversación. Bueno, muchas gracias a todos, entonces, y todas, y nos Bien, despedimos. gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos.